Ya estamos de regreso en el programa y enlazados también con nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Ramírez. Él está en el partido Avanza País por el Parlamento Andino. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, a la orden pues para todo requerimiento, pregunta que se tenga. Muchas gracias por la invitación. Sí, Juan Carlos, estás postulando al Parlamento Andino. Explícanos un poco para que la población de Lima pueda votar por ti respecto a por qué vas al Parlamento Andino. Explícale un poco. Bueno, el Parlamento andino es prácticamente desconocido para la población, no para el votante peruano. Eso es por la falta de actividad que ha tenido en los últimos tiempos. Yo estoy yendo al Parlamento andino porque es un supraparlamento, un superparlamento en realidad que tiene a 5 países dentro de él: Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador y Perú. Y estoy yendo al Parlamento andino porque creo que es como un instrumento que no se usa, como un celular que no se usa, que está apagado. Si se prende y se usa, el Parlamento andino puede hacer cosas magníficas por el Perú. Ya las ha hecho en el pasado, por eso podemos estar en los países andinos con el DNI o podemos usar el brevete, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer dentro del marco del Parlamento andino. Juan Carlos, ¿y cuáles son tus principales propuestas de llegar al Parlamento Andino? Bueno, son varias. La primera es la homologación de títulos de los egresados universitarios y técnicos del Perú, de manera que, en acuerdo con los colegios profesionales de los otros países andinos, colegios de abogados, contadores, médicos, ingenieros, etcétera, el egresado peruano técnico o de carrera profesional pueda ejercer o pueda hacer maestrías y posgrados y doctorados en cualquiera de los 5 países del Parlamento andino. Esa es una de las propuestas, ¿no?, que tengo. Y eso tiene que ver con educación. También con educación tiene que ver con traer al Perú la legislación que le da vida al SENA, que es el sistema de aprendizaje colombiano. Hay un equivalente en Chile, viene de 1957, en el que el Ministerio de Trabajo de Colombia da una serie de cursos y talleres realmente prácticos y gratuitos. Son 522 carreras que se dan en 4 meses si son cortos y en 8 meses si son más largos, donde está operador de equipo pesado, de equipo liviano, reparación de electrodomésticos, gasfitería, mampostería, equipo textil, topografía, etcétera, etcétera. Son 522 certificaciones que da el Ministerio de Trabajo colombiano y chileno. Ese es otro de las leyes, es otro de los cuerpos legales que quiero traer al Perú para que los jóvenes peruanos de pocos recursos puedan acceder a una educación que existía en el pasado en el Perú. Era la educación técnica, que es una educación práctica, que es una educación en la que a uno lo contratan inmediatamente que sale, porque es el nivel técnico que increíblemente en el Perú es exiguo, es escaso. Tenemos mucho profesional, tampoco tenemos mucho profesional, pero el grueso de la población peruana tiene media completa y más bien media incompleta. Esa es la distribución de la población peruana. Yo quiero, a través del Parlamento andino, traer este par de cuerpos legales, uno para poder hacer la práctica profesional en cualquiera de los países andinos libremente, y la otra para tomar los sistemas de aprendizaje de Colombia y Chile. Juan Carlos, justamente en nuestro país, cuando un profesional sale, no le convalidan justamente para que pueda ejercer la profesión en otros países. ¿Por qué esa debilidad de nosotros, los peruanos? Bueno, pero es la misma que tienen los colombianos o ecuatorianos cuando vienen al Perú. Es justamente una barrera que, la verdad, no tiene mucho sentido. Con el Parlamento andino y con el sistema andino de integración, que son 15 cuerpos, en realidad el Parlamento andino es uno, pero hay un consejo empresarial, hay un consejo de relaciones exteriores, etcétera, ¿no? En realidad son varias instituciones, pero el Parlamento andino puede hacer esto en favor de los egresados peruanos, que a la vez va a ser en favor de egresados colombianos, chilenos y bolivianos. ¿Cuál es la diferencia? El Perú es un país de 33 millones de personas, pero los países andinos del Parlamento andino son 135 millones de personas. Es en realidad una población mucho mayor, y el profesional peruano, como el ecuatoriano, o el colombiano, o el chileno, o el boliviano, van a poder ejercer sin tener que revalidar, convalidar y pasar un tiempo y gastar dinero en que esto ocurra.
¿No crees que en el caso de nosotros no tenemos un déficit de justamente de técnicos? Eh, si no más recuerdo, en el 2014, 2015, en un evento internacional que se hizo en Lima, estuve presente por allí, y hay un déficit de técnicos en el Perú, justamente cuando los motores estaban bien prendidos. Ahora creo que está sobrando. No, en realidad el déficit de técnicos continúa grandemente. Y no solamente son técnicos, digamos, que pueden salir del Senati, de Texup o de José Obrero. Son técnicos cada vez más del área de la programación, del área de Internet. Es decir, encontrar en el Perú un programador de Python, un programador de C++, es casi imposible. O sea, no solamente no hemos formado nuestros técnicos en el ambiente más digamos, directo, que es la soldadura, o que es la construcción, o que es la parte textil, o la operación de equipos. No hemos formado técnicos en software tampoco. Eso es un déficit realmente notable en el Perú. Tenemos una escasez de técnicos que la seguimos teniendo en este momento. En ese mismo evento se presentó que un gruero, ¿no?, lo tenían con $5.000 en el mejor hotel de Lima, porque no habían acá en el Perú justamente grueros. Era algo que se vio justamente en ese evento. Por eso recuerdo que sí hay un déficit bastante grande de técnicos en nuestro país. Sí, absolutamente, y eso continúa. Es que, a ver, la operación de una grúa, yo lo sé porque bueno, soy ingeniero y conozco de operaciones de grúas, es una cosa bien delicada, es un asunto bien. Yo recuerdo, había una grúa, la American, que es una grúa de 1 tonelada, pero que puede levantar muchísimos metros, que si el operador, que le decíamos el diablo porque ese era su alias, no era él, bastaba que la grúa se inclinara un poco y se cayera todo, se cayera la grúa, la parte, etcétera, causando gran daño. Operadores de grúa, por ejemplo, no tenemos muchos porque no hemos creado el taller y el curso para certificar operadores de grúa, y no de grúas pequeñitas, de trascabitos, no, la grúa chiquita, no. La grúa, tanto la de construcción, que son las garzas que vemos en todos los edificios que se están construyendo, pero también las grúas de alto tonelaje, que son grúas para descargar, ¿no es cierto?, tolvas enteras. Para descargar un tanque de guerra de un buque se requiere una grúa particular porque pesa 60 toneladas. Pero esa operación de grúas medianas, pequeñas, grandes, y por supuesto de los patos, ¿no?, de los montacargas, que son un tipo de grúa real, no tenemos los técnicos formados, certificados, y eso es una de las cosas que debemos copiarnos en realidad del sistema colombiano y chileno, que sí lo tiene, y muy rápidamente podríamos certificar jóvenes peruanos en algo que tiene gran demanda. Juan Carlos, ¿qué otra situación puede ser complementaria con nuestro país en el Parlamento andino que hasta el momento no se está dando? Bueno, la ley forestal chilena. No es posible que Chile, con 2.5 millones de hectáreas, siendo un país, ¿no es cierto?, largo, angosto, exporte $6.000 millones al año en madera y productos maderables, en papel, etcétera. $6.000 millones, es el segundo después de minería en Chile. El Perú, que solo con la región Loreto tiene 37 millones de hectáreas, solo con Loreto, exporta $200 millones al año, o sea, 30 veces menos que Chile, teniendo Amazonía. Eso es una cosa realmente absurda. El Perú debería estar en un nivel de actividad forestal muchísimo mayor. Eso se logra armonizando la legislación de un país del Parlamento andino, que es Chile, y trayéndola y adecuándola al Perú. En realidad, la armonización legislativa es la principal función del Parlamento andino, además del control político y la representación de los pobladores de la zona andina. Ingeniero Juan Carlos Ramírez, ¿por qué al Parlamento andino y por qué no al Parlamento, que necesitamos gente proba para poder cambiar nuestro país? ¿Por qué el Parlamento andino y por qué no el Parlamento nacional? Bueno, en realidad uno puede dar la respuesta media cínica, y es que en el Parlamento andino solo tienes que vencer a 24 aparte de ti, y en el peruano tienes que convencer a 129 aparte de ti. Pero esa es la respuesta numérica. La respuesta verdadera es que en realidad el Parlamento andino realmente es un superparlamento, que tiene una serie de facilidades y que puede presentar proyectos de ley, sus borradores, y sustentarlos e impulsarlos en el Congreso peruano como en cualquiera de los congresos de los 5 países. El Parlamento
Parlamento andino a mí me parece, como dije al principio, es como tener un celular apagado. Apagado no me nada, pero si lo prendemos y lo usamos es otra cosa. Y el Parlamento andino está subutilizado. ¿Qué más podemos lograr desde el Parlamento andino para que nuestro país se genere desarrollo? Por ejemplo, en el caso del turismo, ¿en qué podemos ahí afiatarnos con estos países latinoamericanos? El 2019 entraron al Perú 4.4 millones de personas por sus fronteras y por los aeropuertos, 4.4. De estos, 2 millones fueron de los países andinos y el 60% fueron chilenos. O sea, la mitad de la gente que entra al Perú es de Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador. Entonces, realmente es una oportunidad tremenda porque el Perú es un gran imán de turismo y podría hacerlo aún más porque ahora que estamos con el tema de la pandemia y el desastre económico, el profundizar la venida de nuestros vecinos más inmediatos, que son los que siempre han venido, ¿no? Es algo que deberíamos tener en primer lugar. En Sudamérica, el primer imán, el primero que trae una cantidad muy grande es Brasil, el segundo es Perú. Y el Perú no ha explotado todos sus recursos turísticos. El Perú es conocido por Machu Picchu. Y Machu Picchu es una especie de ícono no en Sudamérica, es a nivel mundial. Pero así como Machu Picchu, el Perú tiene una serie de circuitos turísticos, ¿no? En el norte, la ruta Moche, o en el sur, las líneas de Nazca, o Cuela, etcétera, etcétera, etcétera. O turismo paleontológico en la zona de Bayóvar y de Ica, o turismo, por ejemplo, en reservas como Tabaconas, Nambaye, son maravillosas. El Perú no las ha explotado, no ha puesto la infraestructura que debe, pero aún así viene la mitad de los que entran al Perú son de los países del Parlamento andino, de los 4 países, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. Entonces, en temas turísticos lo que tenemos que hacer es facilitar muchísimo la venida de los que siempre han venido y más bien impulsarla más. Seguimos conversando con el ingeniero Juan Carlos Ramírez, va al Parlamento andino con el número 1 por Avanza País, conversando sobre los temas que involucran a este Parlamento andino en nuestra región. Dentro de lo que a nosotros nos está pasando a diario, ingeniero, la corrupción, hay algunas cuestiones también cruzadas como para poder que Latinoamérica que haya cláusulas anticorrupción entre contratos de países entre nosotros. ¿Qué hay ahí respecto a cómo afiatar a que no haya corrupción en Latinoamérica? Que es difícil, lógicamente. Bueno, a ver, la corrupción, la informalidad y la pobreza, los tres son efectos, ¿no? Los tres son consecuencias, ninguno de los tres es causa, ¿no? Los tres son efectos ¿de qué? De un Estado fallido, de un Estado que no funciona. Entonces, eso es una de las cosas que uno tiene que combatir. El Estado mismo, que es fallido. Ya tenemos con el resto de los países andinos sistemas de extradición muy eficientes. De hecho, lo hemos visto con varios delincuentes que vienen de Ecuador, de Bolivia, porque los sistemas de extradición y la comunicación entre las policías es bastante buena, y las fiscalías, ¿no? Por ese lado está bien. El problema es la corrupción en el centro mismo de la corrupción, y ahí viene un tema central. La Contraloría tiene alrededor de 15% de capacidad de auditoría, 15 no más, o sea, 85% del Estado peruano, donde están ministerios, regiones, municipalidades, empresas estatales, etcétera, etcétera, no son auditadas porque no hay la capacidad en recursos, en materiales, en tecnología, dinero, en fin, no hay la capacidad de la Contraloría. Lo que hay que hacer, aumentar su capacidad, poner mucha tecnología en las compras del Estado, porque ¿dónde está la corrupción? La corrupción no está en los congresos, por más ricos que sean. El Congreso no tiene capacidad de gasto. La corrupción está en el Ejecutivo. En los ejecutivos es donde se gasta, se sobrevalúa, se ponen costos sobre costos. No es en los congresos, no es en otra parte, es en la parte de las compras del Estado en el Ejecutivo. Ahí es donde hay que concentrar, primero, temas de compra, ¿no? Si los costos están dentro de lo que deben estar. Luego, el tema de que no hayan adendas, ser muy severo en el cumplimiento de los contratos, y la Contraloría con control concurrente, pero nuevamente, la Contraloría en este momento, y eso lo dijo Lord Nelson Schack, que tiene un muy buen trabajo sobre corrupción hecho sobre el 2019, y la sorpresa es que de 760.000 millones de soles, que es el PBI del Perú,
de esos 760.000 millones, 23.000 millones son corrupción, 3%. 3% del PBI se va en corrupción, francamente. Eso es una cosa que se tiene que cortar de raíz y es una de las cosas que haríamos, ojalá, llegando al gobierno, el doctor Hernando de Soto, una de las cosas que dice es cambio de parte de lo que hay que cortar. La más importante es la corrupción y eso se logra con una auditoría concurrente, con tecnología que está aquilatando todo el tiempo si lo que me están ofertando está dentro del mercado o es un sobrecosto, con técnicos que son ingenieros para evaluar las obras más grandes del Estado, refinerías, oleoductos, carreteras, puentes, aeropuertos, etcétera, con su auditor al costado. Eso se puede hacer y la verdad, la tecnología ayuda mucho en que uno no pierda demasiado en estos menesteres que son centrales, son críticos. Ingeniero Juan Carlos Ramírez, no podría dejarle de preguntar, como usted es un candidato, y sobre que cada día sale un escándalo que nos tiene acostumbrados, el de Martín Vizcarra. El día de ayer se descubrió que la fiscal Rocío Sánchez y Sandra Castro, fiscales, se reunieron con Vizcarra de manera muy asolapada. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, que es la misma línea que hemos visto hace ya tiempo, ¿no? Para mí una de las cosas más terribles en este tema es, bueno, esta es la última cereza, pero hay varias antes, y lo que se hizo hace un año, encerrando al Perú en una cuarentena que lo convirtió al Perú en el país con la mayor cantidad de muertes y fallecimientos por millón, y también el país económicamente quebrado de todos. Ese sí me parece un real crimen. Esto sin proveerle al Perú las plantas de oxígeno que requería, las pruebas moleculares que requería, las camas UCI que requería en el momento. Yo la verdad he manejado presupuestos en empresas privadas grandes y hacer un pedido para traer algo que funcione es simple cuando uno tiene la voluntad y tiene el dinero, que es el caso del Estado peruano. Las cuarentenas no funcionan en general si no son localizadas, pero lo que ha pasado hace un año, ¿no? A partir de mediados de marzo, encerrar al Perú, condenarlo a morir con un récord a nivel mundial en cuanto a muertes por millón y también en cuanto a quebrar la economía peruana, sin proveerle a la gente el oxígeno, sin proveerle la planta, sin proveerle el concentrador de oxígeno, la prueba molecular, sin tener una presencia clara para comprar vacunas con precios que se conozcan. Yo no sé por qué el precio de una vacuna es secreto, que es un misil, es un exocet, qué cosa, es una vacuna. Es un medicamento, ¿por qué tiene que ser secreto? ¿De dónde sale esa idea? ¿No? Y subirnos con el Parlamento andino a Colombia y a Chile, que se movieron muy rápido para traer sus vacunas, y si el Perú hubiera estado con ellos, hubiera conseguido vacunas más rápido, a mejor precio y en mayor cantidad y de mejor calidad también. Entonces, esto es un tema más extenso que solamente las reuniones con fiscales en casas y departamentos. Y si uno ve más atrás, hay daños mayores más atrás. Esta gestión ineficiente, una incapacidad total de parte del expresidente Vizcarra, el mismo Sagasti, ¿no? Que están dejando morir a muchísimos peruanos por la falta de decisión, de liderazgo para cambiar las cosas en nuestro país. Y el día de hoy seguro hay un mensaje nuevo. ¿Usted estaría de acuerdo nuevamente en un confinamiento que creo que quebraría definitivamente a los negocios como las peluquerías, los restaurantes, y dejaría un sinnúmero de compatriotas sin trabajo? No estaría de acuerdo ahora, no estuve de acuerdo hace un año y no estaré de acuerdo jamás. Las cuarentenas se dan en grupos separados. Las cuarentenas se dan, ¿no es cierto?, cuando hay, por ejemplo, un barco que llega a un sitio y hay una fiebre, hay una enfermedad en ese barco, se tiene en cuarentena el barco. Etcétera, con un avión o con animales ocurre, se hacen cuarentenas también. Uno no puede poner en cuarentena un país entero y cerrarlo, ¿no? Eso es matarlo realmente, sobre todo si no tiene las facilidades del tipo camas UCI, oxígeno, plantas de oxígeno para que le sobre oxígeno a la gente. Yo he visto las plantas que se están armando, como digo, yo soy ingeniero, he hecho proyectos muchos y de otros tamaños, mucho mayores. Esas plantitas son unas plantitas que uno con el dinero y con la voluntad podría haberlas sembrado por todo el Perú, por todo lado. Eso es tan cierto que Chile está regalándonos oxígeno a nosotros. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Si uno puede instalar muchísimo, pudiera haberlo hecho, instalar muchas de esas plantas, poner las camas UCI y defender al pueblo peruano,
no confinándolo, sí diciéndole, te pones tu mascarilla, mantienes tu distancia, te lavas las manos, pero todos somos adultos, tenemos que cuidar a los niños, pero sobre todo a los más ancianos, que son los que más sufren, a ellos sí los tengo en la casa, una cuarentena, 65 años para arriba se quedan en sus casas, los demás salen a trabajar, pero estoy preparado para recibir en las postas, en la primera línea, y que los que lleguen a los hospitales sean una excepción. Efectivamente, Israel hizo esto y el 99% de los que se infectaron se trataron en sus casas. El 1%, que era el más grave, fue a los hospitales. Pero este diseño mínimamente inteligente no se hizo. Simplemente se le dijo a la gente, te quedas en tu casa, todos se quedan en su casa, los bebitos, los viejos, los de 40, los de 50, y las consecuencias son estas. Ramírez, ya estamos al final de la entrevista. ¿Qué le diría al público peruano, a los votantes peruanos, para que voten por usted? Convénzalos. Bueno, yo quisiera convencerlos de que voten por el doctor Hernando de Soto. El doctor Hernando de Soto, espero que sea el próximo presidente del Perú. Realmente es una persona que conozco años, sé cómo piensa, sé cómo aplica sus cosas, es profeta en otras tierras, espero que sea profeta en nuestra tierra, y espero que voten por los 3 trenes. Estos son nuestros trenes, no marquen los 3 trenes, y así el doctor Hernando de Soto será el presidente del Perú y lo sacará, le cambiará el rumbo 180 grados para irnos en otra dirección, hacia la riqueza, y dejar de estar en este problema gravísimo de estupideces, ineficiencias, maldades, corrupciones, pobreza y todo lo que viene con no hacer las cosas inteligentemente y honradamente y valientemente. Les pido entonces que voten por los 3 trenes, y si les parece a ustedes, me honraría que marquen el número 1 en el Parlamento Andino, que es el que está al extremo derecho en la cédula de votación. Si los votantes hacen eso, vamos a tener un futuro de verdad diferente. Y muchísimas gracias por la entrevista que me da la oportunidad de expresarme. Cómo no, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros, y cuando usted guste, este programa está llano para seguir conversando en la parte final antes que se cierren, para conversar de este y otros temas de la política nacional. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. A su disposición, muchas gracias.